Xabi Alonso ya está en Valdebebas, pero el verdadero impacto de su primer día es algo que casi nadie ha logrado descifrar. No se trata de la hora a la que llegó ni de los nombres de su cuerpo técnico. La clave está en una urgencia palpable y no precisamente del cronómetro, sino en esa que nace del conocimiento profundo de que aunque la pretemporada apenas comienza, él ya percibe de que está llegando tarde a algo que aún no ha arrancado. Ese fue el gesto más revelador de todos. Xavi apareció en Valdebebas a las 7:30 de la mañana, 3 horas antes de la citación de los jugadores. Esto no fue por protocolo ni por una cuestión de imagen, fue el impulso de alguien que lleva semanas con un bicho en su interior. Y no es metáfora, él mismo lo ha dicho, se despierta a las 2 de la mañana pensando en fútbol. Hay algo que no le deja dormir cuando siente que hay cosas sin atar, cuando el fútbol se le mete en la sangre simplemente ya no sale. Ese bicho del que habla Xavi en su entrevista no es una pose de entrenador obsesionado, es la razón por la que en lugar de simplemente presentarse, él directamente se instaló en Valdebebas. No llegó al club, llegó a su verdadero hábitat. Muchos esperaban fuegos artificiales, una gran puesta en escena, una renga, algo de show, pero lo que hubo fue totalmente todo lo contrario. Una mañana casi silenciosa de puertas cerradas y ordenadores sobre la mesa. Porque lo que Xavi quería no era impresionar a nadie, era entender, era tomar la temperatura real de un vestuario partido en 3. Los que están sanos, los que están entre algodones y los que todavía ni están. Solo 5 jugadores al 100%, 6 tocados, 4 sin entrenar y 10 canteranos para completar el rondo. Y aquí está la verdadera revelación. Ese escenario, esa plantilla bajo mínimos no es un contratiempo, es una oportunidad. Xavi no solo acepta que le falta media plantilla, le sirve porque puede arrancar con una idea cruda, sin contaminaciones, sin jerarquías establecidas. Puede mirar a los ojos a un chaval del Castilla como Mario Martín y decirle: te voy a meter a ti antes que a Modric. Puede diseñar el grupo desde el barro, desde la base, sin estrellas acaparando los focos, solo con el mapa táctico de una obsesión en la cabeza. Hoy muchos hablarán de sus ayudantes, Sebas Parrilla, Ismael Camenforte, Alberto Encinas o de aquel mejor amigo de Mbappé, o del primer cónclave táctico en Valdebebas. Y sí, son nombres importantes, gente de primer nivel, pero lo esencial no está en quién lo acompaña, sino en cómo ha elegido rodearse. Gente de confianza, gente con la que comparte un mismo lenguaje futbolístico, la misma forma obsesiva de entender que esto no va de entrenar por entrenar, sino de construir un grupo con una identidad marcada. Y es ahí donde Xavi marca territorio, no con discursos vacíos, no con frases manidas, sino con gestos. El primero, cercanía. Saludó a uno por uno a cada jugador, sin estridencias, con una mirada que ya exigía atención. El segundo, exigencia. Pidió el 200% desde el minuto 1, pero prometiendo exactamente lo mismo a cambio, sin guardarse nada. Y tercero, planificación. No va a improvisar ni una sola sesión. Lo de hoy no fue un entrenamiento de toma de contacto. Fue una exposición de método, una advertencia, un aviso de que cada minuto cuenta porque la cuenta atrás ya ha comenzado. El Real Madrid vuela a Estados Unidos en apenas 4 días, y el debut de Xabi Alonso en Miami ya tiene fecha, 18 de junio contra el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, con todo el planeta mirando cada uno de sus movimientos. Y ya sabéis qué tiene de especial, de realmente inquietante ese debut, que lo va a afrontar con apenas un puñado de entrenamientos con la plantilla completa, porque Vinicius, Güler y Lunin no se incorporarán hasta que lleguen a tierras americanas, porque Bellingham, Modric, Tchouaméni, Alexander-Arnold llegarán con cuentagotas extenuados por la Nations League y la Copa América, porque la pretemporada real, la de verdad, empieza con el pitido inicial de esos partidos, y por eso Xavi no puede permitirse un solo día de adaptación. Necesita que el equipo haya entendido su tono, su idea, su exigencia antes de que todos se conozcan en persona. Y lo que nadie está viendo de este día 1 de Xabi Alonso es que no es una simple bienvenida, es una inversión a futuro, que lo que hoy parece improvisación forzada por las circunstancias es en realidad estrategia pura, que los 10 canteranos no están ahí por casualidad ni por falta de efectivos en la primera plantilla, están porque Xabi Alonso cree ciegamente en ellos, y porque sabe que si hay que reconstruir una dinastía, si se quiere edificar algo grande y duradero, se empieza por el cimiento y no por el mármol. Hay algo profundamente simbólico en que todo haya empezado sin flashes, sin titulares grandilocuentes en los medios, sin ruido innecesario, porque el estilo de Xabi Alonso no es el del entrenador que promete revoluciones a bombo y platillo. Es el del que las construye en silencio, sin avisar, a base de método obsesivo, de lectura profunda del juego y de una convicción inquebrantable. Hoy ha comenzado una nueva era en el Real Madrid, pero no como un espectáculo, no como una película de Hollywood, sino como una estrategia quirúrgica, y el único que parecía saberlo, el que ya estaba obsesionado con ello desde hace semanas, era él. Porque cuando uno llega a las 7:30 de la mañana a Valdebebas, no es para llegar y presentarse, es para dejar claro desde el primer segundo que no piensa irse, que ha venido para quedarse, para marcar una época.